Mexican Olympic skier Jonathan Soto Moreno said that sports bring countries together despite the COVID-19 pandemic during a recent interview with Xinhua. El deporte sí está uniendo a los países a pesar de la pandemia, como dices. Es cuestión de hacer algo, y haciendo en casa, tomándote las medidas, saliendo a practicar tu deporte, pero al mismo tiempo es de que hay alguien más en otro país tratando de hacer lo mismo que tú, con el fin de llegar a competir, ya sea contra ti o con alguien más. Entonces siempre se va a hallar la manera de estar haciendo el deporte por bien, que para mí fue un encanto ser y ver todo lo que la organización aquí en China pudo organizar. Todos los voluntarios, todas las sonrisas que los mismos voluntarios o las mismas personas al pasar en los camiones tenían en cara, ¿no? Y ya estando allí cerca del estadio o del nido de pájaros, como dicen, no, fue algo espectacular estar allí, ya que nos dieron la bandera, al igual ver las otras banderas.